Que el Señor les bendiga. Quiero invitarlos a que nos pongamos en pie y que vengamos a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 16. Jeremías 6, 16. El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre La Ruta Secreta. Para ello vamos a leer lo que dice Jeremías 6, 16. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a esperar un momento, vimos las páginas ahí. Siempre es una bendición para los predicadores, es un estímulo oír las páginas de las Biblias donde están buscando la palabra. Dice así, Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. También les voy a leer lo que dice rápidamente, lo que dice Juan 14, 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre, la palabra que va a ser impartida, que las cosas que van a ser dichas, que no sean otra cosa, sino tú mismo revelándote al corazón de tus hijos y haciéndote palabra viva en sus vidas. Padre, te pido en el nombre de Jesús que toda necesidad sea cubierta, sea provista, entre tanto que nosotros estamos aquí enfrascados, Padre, trabados en este objetivo de poder encontrar el reino de Dios y su justicia. Padre, te lo pido, te presento a tu pueblo aquí que se congrega, te presento a los hijos de Dios allá en San Ramón que también están luchando y a cada congregación, con cada siervo tuyo, Señor, bendícelos y ayúdanos en esta mañana de gloria en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. ¿Notaron ustedes cómo Cristo aclaró diciendo, yo soy el camino? El camino es Cristo. Ustedes saben, la palabra de Dios dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Verbo es palabra. Cristo es la palabra es nuestro camino. Entonces, es una imagen muy sencilla. Esta imagen muestra dos fuentes de luz, una que alumbra de izquierda a derecha y otra que alumbra de derecha a izquierda. El objeto que es iluminado es un cilindro, pero cuando la luz pega de la derecha a la izquierda, la sombra que proyecta es como si fuera un cuadro. ¿Lo puede ver, hermano Henry? Ahí la sombra izquierda, lo que se ve es un cuadrado. ¿Perdón? Como una forma como cuadriculada, ¿verdad? Cuadrangular. Luego, algo que tiene 4 ángulos por lo menos. Luego encontramos de la otra fuente de luz de la izquierda a la derecha que la sombra que proyecta es un círculo. ¿Lo puede ver, hermana Lisbeth? ¿Qué le pasa al hermano Eric enseñando este dibujo, verdad? Bueno, esto quiere decir que muchas veces nosotros no alcanzamos a entender la esencia de lo que es la palabra porque estamos viendo solamente una sombra. Estamos viendo una proyección de ella y no estamos comprendiendo la esencia de la palabra. ¿Cuántos de ustedes piensan que uno de los más grandes retos que tiene la iglesia del tiempo del fin, la novia, es alcanzar la unidad de la fe? ¿Lo es? ¿Lo es? Hay diferentes énfasis, hay dedos apuntando en diferentes direcciones, hay diferentes entendimientos al respecto. Así que algunos en la fe, y todos hijos de Dios, dicen, esta cosa es un cuadrado. Otros dicen, no, esta cosa es un círculo. Pero lo que en realidad no es ni un cuadrado ni un círculo, sino que en su esencia es un cilindro. Un cilindro es esa figura que es el objeto de 3 dimensiones. Lo que estamos viendo en las paredes son proyecciones en 2 dimensiones que tienen alto y ancho nada más. ¿Por qué les digo esto? Muy bien. La razón por la que les digo esto es porque quiero sembrar en su corazón en esta mañana el hecho de que comprendan que la palabra de Dios, que nosotros somos, esos cuerpos que tenemos, son cuerpos de un mundo que vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Y tenemos 5 sentidos.
para entender este mundo de 3 dimensiones. Pero la palabra de Dios es un objeto de la 7ª dimensión. Por lo tanto, nosotros no podemos capturar la esencia de lo que es por medio de los sentidos. Quiero que quede eso muy claro. No hay absolutamente, sepa que por brillante que usted sea, usted solamente está capturando una sombra de lo que es la palabra, no la esencia de lo que es. Quiero que eso quede muy claro. Estamos incapacitados por medio de la mente natural para poder captar la esencia de lo que es la palabra de Dios. Usted está viendo una sombra y usted dice, le juro que eso es un cuadrado, porque usted está viendo la sombra del cuadrado, pero usted no está viendo el objeto, usted está viendo la sombra nada más. Esto es muy clarificador, esto es muy necesario para que podamos, es un llamado a la humildad, de que no digamos, es que las cosas son así. Porque hay mucha gente y hay muchos cristianos diciendo, es que así son las cosas, vea lo que dice la Biblia. Y luego aparece otro con otra cita bíblica tratando de cuestionar lo que el primero dijo. Entonces, ¿será que la Biblia se contradice? Los que tenemos entendimiento espiritual sabemos que la Biblia no se contradice. Perfecto. Entonces, quería establecer esto como primer punto por una razón. Encuentro que la palabra de Dios es un objeto de la 7ª dimensión. Cuando digo objeto, estoy hablando que pertenece a la 7ª dimensión. Sabemos que la palabra de Dios es Dios hecho letra, que como dijimos, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne, dice Juan 1:11, y habitó entre nosotros. Y está hablando de Jesucristo. Él es el verbo de Dios. Él se hizo carne. La palabra se hizo carne. Para que nosotros, la carne, pudiéramos tornarnos a ser hechos del material de la palabra. Nuestro pensamiento es el resultado de lo que estamos procesando con estos 5 sentidos. En esta tercera dimensión. Por eso digo que la esencia de lo que es la palabra escapa de nuestra comprensión natural. No lo podemos entender. El supersentido de la fe nos pone en contacto con la esencia de la palabra. Cuando ese supersentido se activa, toma control y domina los 5 sentidos. Cuando usted tiene el supersentido de la fe activado, toma control y sus ojos discriminan, sus ojos dicen, esto no cuadra con la palabra, sé que aquí no estoy comprendiendo las cosas como realmente son. Oímos algo y decimos, cualquier cosa que no pueda entrar por el canal de la palabra de Dios, comprendemos que es sencillamente una proyección y alguien está viendo un círculo o un cuadrado en alguna parte. No está viendo la esencia misma de lo que es. Un piloto de avión, cuando está piloteando, él puede ver un día soleado desde donde está volando, pero su radar le dice que se aproxima una tormenta y que si él no toma previsiones, esa tormenta puede hacer que ese avión se estrelle, ¿comprenden? Él tiene un instrumental más sofisticado que su propia vista, que es limitada. He escuchado que la vista en un campo libre, la vista de una persona no puede ver más allá de 6 kilómetros. Lo que divisa, grande o pequeño, lo que está viendo son 6 kilómetros y punto. Entonces, un piloto de avión que va piloteando, que está volando su avión, él puede ver más allá de 6 kilómetros, pero luego, ¿qué hay más allá? Porque va a volar 2 o 3 horas y él ve su radar. Y hay una torre de control que le informa, acaba de surgir una tempestad, una tormenta, y entonces él hace una desviación en la ruta para no pasar por la tormenta o para sobrevolarla por encima. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir daño. Algo muy similar es lo que pasa con nosotros. Nuestros 5 sentidos nos sirven para la operación arroz y frijoles, para barrer la casa, para planchar la ropa, para esas cosas cotidianas, pero si queremos tener una comprensión de la palabra de Dios, nuestra vista natural, nuestro oído natural, nuestra mente natural nos va a estorbar, nos va a hacer tropiezo, porque no logra capturar la esencia de lo que verdaderamente es lo que Dios quiere revelar. Necesitamos el supersentido de la fe. Existe ese supersentido llamado fe, el cual es el resultado de entrar en contacto. Quiero que escuchen esto. El supersentido de la fe es el resultado
la consecuencia de cuando usted entra en contacto con la palabra ungida. No con la palabra impresa. Usted tiene ahí la palabra. Esa palabra que está allí es la palabra impresa. Son caracteres, es una impresión de tinta en hojas de papel. Pero Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y San Pablo advirtió, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que usted podría aprenderse esa Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21. Podría aprendérsela toda, podría aprendérsela verso por verso. Y eso no lo haría un mejor creyente, un mejor cristiano. Eso le daría una comprensión intelectual solamente si usted lo atiende o lo aborda desde sus 5 sentidos. Es decir, que ese atributo de fe se despierta al oír la palabra, como ocurrió con la mujer samaritana que dijo, cuando Cristo le dijo, es verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo, algo se despertó aquí adentro. Y la mujer samaritana dijo, Señor, me parece que eres profeta. Como que eres profeta, por lo que estás diciendo. Algo se despertó aquí. La palabra le habló, Cristo es la palabra le habló y algo se despertó y dijo, me parece que eres profeta. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gramaticalmente hablando, profesor de español, aquí lo tenemos, nuestro hermano Josué. Es un poco incorrecto lo que estoy leyendo, hermano. Escúchalo otra vez. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Hay algo que no me está calzando del todo en esta expresión. Pareciera que, y muchas veces como que queremos reinterpretar la palabra. Ah, sí, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no dice eso la Biblia. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. No está hablando del oído natural. No está hablando de esto que usted está oyendo, estas ondas sonoras que se están compartiendo por medio de las redes virtuales incluso. No está hablando de ese oír. Está hablando de otro oír. Vaya conmigo a el Salmo 19. En el Salmo 19 vamos a encontrar unas claves para poder entender Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Es decir, usted no podría oír lo que tiene que oír si no fuera por la palabra. Hay algo que usted debe oír. ¿Qué es lo que va a oír usted? Es la voz de Dios. No es otra cosa, es la voz de Dios. El Salmo 19, dice en el verso 1 al 4, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Oiga, los días hablan, yo no sabía eso. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Ahora, el verso 3 se vuelve contradictorio. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. ¿Por qué es contradictorio? Porque luego en el verso 4 dice, por toda la tierra salió su voz. No es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Explíqueme eso. Dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Voy a tratar de explicar esto. Me voy a adelantar un poco de lo que tenía, una nota que tenía para más adelante, pero creo que es mejor, más apropiado traerla en este momento. Vean este púlpito. ¿De qué está hecho ese púlpito? ¿Me pueden decir? De madera, correcto, de madera. ¿De dónde viene la madera? De los árboles, correcto. La palabra de Dios dice en Génesis, voy a buscar mi nota para no decirlo mal, en Génesis 1:11 la palabra de Dios dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Eso que estamos leyendo, mis hermanos, es Génesis 1:11. Eso es literalmente, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Dios habló y dijo que produjera árboles. Entonces,
El árbol que estamos viendo, piense por un momento, un día emite palabra al otro día. Ella está la creación sigue adelante, la palabra de Dios sigue adelante. Lo que fue la palabra cuando se dijo, por ejemplo, sea un árbol que dé fruto, árbol de madera, ¿qué era eso? Eso sencillamente es la palabra transformándose en un árbol. ¿Cuántos han oído la premisa que dice la ciencia de que nada se destruye, solamente se transforma? De que el agua cuando se evapora se volvió, está en la atmósfera, pero sí, o sea, no se perdió nada. Ella sencillamente se transformó en otra cosa. Pasó de su estado líquido a un estado gaseoso. Bueno, esto es lo mismo. Y ese púlpito que ustedes ven aquí, que fue diseñado por alguien, que tiene la palabra de Dios aquí grabada, que manos de predicadores han descansado en este lugar, que ha visto a gente de rodillas en el altar llorando y entregando sus cargas. ¿Cuántas cosas podría testificar este pedacito de madera que tengo yo delante mío? Bueno, no es otra cosa. Esta madera es el resultado de la palabra de Dios. No existiría si la palabra de Dios no se hubiera hablado. ¿Puede comprender eso? La palabra de Dios transformando para llevar a esto. Ella creó un árbol, pero llega a ser un árbol. Es como los hijos de Dios. Los hijos de Dios un día se tienen que manifestar. Ahí sí me voy a detener un poco porque me voy a poner casi que al final del mensaje. Lo único que quiero mostrarles es que hay un proceso. Y en ese proceso, Dios está tratando de hacer una obra en nosotros. Pero, ¿notaron entonces cómo la palabra de Dios, quiero que capten lo que les dije en Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Cómo es que viene el oír por la palabra? Es porque la voz de Dios está contenida en su palabra. Esta palabra, que es espíritu y es vida, tiene una voz que habla al corazón. Usted la lee y usted lo que está viendo es letra impresa de tinta, impresa en papel. Pero ella no es solamente letra, porque la letra mata. Ella es espíritu y es vida. Si la limitamos solamente al entendimiento intelectual, esto nos va a matar. Pero si logramos que ella sea vivificada, que ella despierte el atributo de fe que hay en nosotros, eso nos va a dar revelación, eso nos va a dar fe. Es algo sencillo de entender, lo pueden comprender, ¿verdad? Amén. Voy a volver a decirlo porque no siento sus amenes todavía. Quiero tomarlo con calma. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, si un día emite a otro, pero no es oída su voz, no se oye como usted está oyendo mi voz, pero en esta palabra hay una voz escondida. En esta palabra está la voz de Dios. La voz de Dios no va a decir cosas que el mundo está diciendo, no va a decir tonterías. La voz de Dios emite una sola cosa, su palabra. ¿Por qué? Porque Dios tenía pensamientos y una palabra es un pensamiento que está siendo expresado. Entonces, lo que trato de decirles es que la voz de Dios escondida en su palabra tiene que ser revelada para que produzca un efecto. Usted puede aprender de memoria y de una forma intelectual las letras que están en este libro, las palabras que están contenidas, y eso no le va a traer un mayor beneficio. Pero cuando lo que está en este libro es vivificado en usted, es la voz de Dios hablando, como Dios dijo, árbol, que sea un árbol, y el árbol vino. Así que en usted hay un atributo, hay una semilla puesta desde antes de la fundación del mundo que va a despertar a la voz del que está hablando. ¿Cuántos recuerdan cómo dijo Cristo? Mis ovejas oyen mi voz y a la voz del extraño no oirán. Y hay muchas voces extrañas, pero la simiente que está en usted, esa simiente dormida desde antes de la fundación del mundo, le habla a la política, le habla a la religión, le habla a los estudios, le habla a la psicología, le habla a todo eso, y esas voces no la despiertan. Es como, una vez vi un documental sobre el sueño inconsciente de las madres, y se mostraba cómo se estaba monitoreando una mamá que estaba durmiendo, y habían ruidos, se oían pájaros afuera, se oían carros pasando por fuera de la casa, ¿verdad? Ruidos. Y la mamá se mantenía completamente, profundamente dormida.
Pero en el momento en que ella oía que desde la cuna el bebé lloraba, que se quejaba, ella automáticamente abría los ojos. Había algo en ella, en su conciencia, que le decía, no te despiertes por el ruido de los carros, no te despiertes por el ruido de la lluvia, no te despiertes por el ruido de las aves. Pero cuando su bebé lloraba, se despertaba. Así en usted hay un atributo sembrado desde antes de la fundación del mundo, que no lo va a despertar la sabiduría humana, que no lo va a despertar la educación, que no lo va a despertar programas políticos, ni palabras de hombres, ni religión, ni psicología. Nada de eso va a despertar ese atributo. Pero cuando Dios hable, eso se va a despertar. Cuando Dios hable, eso va a abrir los ojos. Va a reaccionar a ello. ¿Comprenden lo que trato de decirles? Muy bien. Esa voz está oculta y solamente hay un oído predestinado para poder captarla. Esa voz está encriptada, escondida de la incredulidad. La incredulidad la revisa para ver si hay un Dios. A ver, y lo que encuentra en la lectura de la palabra son contradicciones. Dice, pero aquí parece que se contradice. Pero parece que Mateo 28:19 está contradiciendo Hechos 2:38. Y entonces, y puede encontrar 1.000.000 de contradicciones. El razonamiento humano. ¿Por qué? Porque esa voz está encriptada. ¿Saben lo que es un encriptado? ¿Sabían ustedes que, cuántos usan aquí WhatsApp, por ejemplo? ¿Lo usan? ¿Sí? Muy bien, entonces pueden comprender. Algunos de ustedes cuando les envían un mensaje, sobre todo cuando es la primera vez que envían un mensaje, me parece que aparece un pequeño mensajito diciendo, el contenido de este mensaje está encriptado. Eso significa que otras personas no pueden, ni siquiera el dueño de la empresa WhatsApp, ni siquiera puede decir, voy a ver lo que la hermana Ana le está diciendo a Eric. Voy a ver, me voy a meter. No, no puede, porque aunque pudiera ver el flujo de información, no puede comprender lo que están diciéndose porque está encriptado. Está en un idioma oculto, en un idioma secreto. No puede ser entendido. Dicen los estudiosos que hasta que haya computadoras cuánticas, no se podrá vencer el encriptado que tiene la comunicación en este momento. Por eso se utiliza en bancos y en un montón de cosas donde están asegurando la información, están asegurando el secreto. Pues Dios es más grande que lo que el hombre puede hacer. Si el hombre puede asegurar un secreto, ¿cuánto más lo puede asegurar Dios? Yo tenía aquí, vea, aquí tengo, estaba leyendo Deuteronomio 29:29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y no hay diablo y no hay ladrón que les pueda robar eso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios quiere revelar para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Que nos adueñemos de ellas, nos las está regalando, está desencriptando un misterio para nosotros. Se está comunicando con nosotros y otros no lo pueden ver. Otros tienen el WhatsApp, otros abren y dicen, pero yo no puedo ver lo que Dios le está diciendo a Josué, no puedo ver lo que Dios le está diciendo a Henry, no puedo entender lo que Dios le está diciendo a Pamela. ¿Por qué? Porque está oculto en ese secreto. Y así es como cada una de las promesas en la escritura tienen un tiempo, tienen una sazón. Cuando decimos que tienen una sazón, eso quiere decir, vamos a ver, piensen en una mujer embarazada. Una mujer embarazada, ¿qué opinan ustedes de una mujer embarazada que tuvo a su bebé a los 3 meses? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Un aborto? 4 o 5 meses todavía. O sea, si queremos que ese bebé nazca según su sazón en el tiempo de la vida, sería lo ideal sería a los 9 meses, ¿correcto? Eso es lo ideal. Ni más ni menos. A los 9 meses es el tiempo de la vida. Esa es la sazón. Ese bebé nació en la sazón del tiempo. Correcto. Para que una mujer dé a luz. Bueno, cada una de las promesas de Dios tiene un tiempo. En su sazón, esa palabra es vivificada y habla la voz de Dios, la cual despierta el atributo de fe que fue plantado en usted desde antes de la fundación del mundo.
Entonces, la palabra de Dios, hay palabras que la palabra de Dios es eterna, pero hay palabras que tienen un protagonismo en cierto tiempo. Por ejemplo, antes de 1909 era raro escuchar acerca de que Dios iba a enviar a Elías para volver el corazón de los padres a los hijos. Pero empezó a tener un protagonismo en ese tiempo. La palabra fue despertada, fue vivificada. Lo que estaba dormido se despertó. Lo que estaba oculto se reveló. Esa palabra empezó a ser hablada y a producir una fe y a producir un despertamiento espiritual en el corazón de los hijos. Si nosotros tratamos de interpretar la promesa según nuestra comprensión y según nuestra propia experiencia, vamos a fallar en dar en el blanco. Sencillamente, sépanlo, su propio entendimiento y su propia experiencia solamente va a fallar en dar en el blanco, porque hay un único canal. Vayan conmigo, 1 Corintios 2. En 1 Corintios 2 vamos a leer primero el verso 7 y luego vamos a leer del 14 al 16. ¿Están entendiendo el mensaje de esta mañana? Muy bien. Si no, empiezo a predicarlo desde el principio, no hay problema. Dice el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ve, ahí sale el remitente y sale el destinatario. Dios la remitió y nosotros somos los receptores, los destinatarios para nuestra gloria. Está predestinada, fue enviada con un sello postal del Espíritu Santo para que ella viaje en el tiempo y sea recibida, sea vivificada en un día específico. Está predestinada. Cristo dijo en Mateo 11, te alabo Padre, Señor del cielo, porque ocultaste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él dice, ninguno conoce al Padre sino el Hijo y ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo es el medio de revelación. Si usted quiere entender las cosas de Dios, tiene que entrar por el Hijo, que es el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy el camino. No hay otra forma, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. No hay otro. Él es el único mediador. No hay otra ruta. Él es la ruta. Y es una ruta oculta, secreta. El verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan de la imagen que les enseñé? Ellos ven un cuadrado, ellos ven un círculo, ellos ven una sombra, ellos no ven la esencia, ellos no la pueden percibir. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros, ¿quiénes nosotros? Los creyentes. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El pensamiento de Dios solo puede ser contenido en un recipiente. Ese recipiente es llamado la mente de Cristo. Es como un dispositivo que le es plantado a usted. Pablo dijo que era mediante revelación que el creyente tiene la mente de Cristo. ¿Qué pasaría si con esta mente natural que tengo yo, lógica, matemática, que tiene razonamientos, qué pasaría si yo con esta mente natural trato de abrazar y de sostener en mi vida la palabra ungida? ¿Sabe por qué el profeta se debilitaba tanto? El otro día el hermano Esteban, ojalá me oiga, el hermano Esteban estaba diciendo el otro día que este viernes que predicó, dice, se sintió cansado. Dice, ahora entiendo lo que dicen los predicadores de que se sienten debilitados, cansados.
Yo he salido un domingo en la mañana, rendido como si hubiera chapeado 3 manzanas. Completamente agotado. Llego a la casa a ponerme la pijama, caigo, me derrumbo en la cama, caigo agotadísimo. ¿Y por qué pararse aquí y hablar un ratito? ¿Eso qué, en qué debilita? Es que este cuerpo natural, eso no es un cuerpo teofánico, este no es el cuerpo celestial, este es un cuerpo natural de carne y hueso. Y cada 3 o 4 horas le ponemos comida porque se queda sin gasolina. Este cuerpo se debilita. Este cuerpo está muriendo. La evidencia de que está muriendo es que yo sigo comiendo lo mismo que comía cuando tenía 15 años, pero ahora salen arrugas y patas de gallo y canas. ¿Por qué? Porque este cuerpo está muriendo. Este cuerpo se desgasta, este cuerpo se debilita. Así que cuando entra en contacto con la palabra ungida, lo estremece, lo debilita. Sostener con la mente natural pensamientos divinos es como tratar de mantener un litro de agua en un sedazo. Oh, es dificilísimo. No se puede, no con la mente natural. Pero hay un dispositivo, hay un recipiente llamado la mente de Cristo que está puesto en usted para contener los pensamientos divinos, los pensamientos que están allá en una altura. Están hablando en su mente, en la mente de Cristo que está en usted. Cuando entras en contacto con el pensamiento de Dios, por ese camino oculto bajo revelación, esa ruta secreta, Cristo, la palabra, hay un efecto extraordinario. Eso, por favor, créalo. Le pido al cielo que usted lo pueda creer. Ese pensamiento divino, esa palabra ungida, lo puede usted lanzar a la eternidad. Lo puede lanzar como si fuera una catapulta que lo dispara. Ese pensamiento lo saca de la esfera de este mundo y lo pone en una altura espiritual, lo lanza a la eternidad. Piensen en esas posibilidades. Entonces, lo que han sido palabras impresas en tinta, en hojas de papel, tienen una hora predestinada para que en su sazón despierten y hagan despertar en usted el atributo de fe que había sido puesto. Hay algo que reacciona, como con la mujer samaritana. Me parece que eres profeta. Así se nos es instalada la mente de Cristo, la cual almacena y desencripta cada palabra hasta la última tilde. No la cuestiona, no la discute, no la contradice, no le estorba, no tropieza en ella. ¿Por qué? Porque está en estado vivificado. Usted, su lógica puede tropezar. Es más, se lo digo, seguramente su lógica en algún momento ha tropezado con una tilde de la ley, con algo ahí, porque está impresa en papel y eso mata, la letra mata. Pero cuando ella está en estado vivificado, cuando ha llegado la hora predestinada para que esa palabra, para que la voz de Dios en esa palabra hable al corazón del creyente, entonces el corazón del creyente recibe eso en una forma desencriptada. Lo que estaba turbio, lo que estaba incomprensible, ahora está brillando delante de usted, ahora lo puede comprender y es tan grande que lo puede lanzar a la eternidad. Repito mi nota. Así es como nos es instalada la mente de Cristo, la cual almacena y desencripta cada palabra hasta la última tilde, porque está en un estado vivificado. No es palabra impresa, es palabra vivificada. Piense por un momento en eso. Entonces, la palabra hablada llegó a convertirse en un árbol de madera, llegó a convertirse en un púlpito, y eso no se ha detenido. Ve cómo continúa la palabra de Dios cada día, cada árbol que hoy nace. Voy a leer mi nota, por aquí lo tengo. Si hoy germina un nuevo árbol, entonces la voz de Dios en su palabra sigue sonando, porque Él dijo que así tenía que ser y así está así. Hoy cuando se levantó el sol, usted está viendo la palabra de Dios en acción, porque Dios ordenó a ese sol que se levantara.
¿Cuándo lo ordenó? Allá en el principio, y sigue haciéndolo. La palabra de Dios sigue avanzando. La palabra de Dios sigue transformando. Y si lo hace con un árbol natural, ¿qué va a hacer con usted? Entonces, oiga esta nota. La palabra hablada ha estado dormida como letras de tinta en hojas de papel. Pero viene la hora ungida, la hora predestinada por su creador, en que ella es vivificada en su sazón y se convierte en la palabra ungida. Ella llega a su corazón para hacer de usted la palabra manifiesta. Lo mismo que ese árbol. Al tocar la madera uno dice, esto es literalmente el resultado de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Estoy tocando el producto de la palabra de Dios. Esto es, nada se destruye, solo se transforma. No fue dicho. Esa palabra sigue avanzando hoy y la estamos tocando con nuestras manos. Lo mismo es con un hijo de Dios manifestado. Hay algo en usted que se tiene que manifestar. Hay algo en usted que fue sembrado desde antes de la fundación del mundo. Hay algo en usted que va a ser vivificado por la palabra. Y como, voy a decirlo así, como bombas de tiempo, como granadas de mano que Dios está lanzando, la palabra de Dios está rodando, la palabra de Dios está continuando, la palabra de Dios sigue avanzando y está despertando una cosa, despertando otra, despertando su fe una vez más. Fe de sanidad, fe para recibir, fe para ser raptado. Usted sigue avanzando. Ella es vivificada en su sazón y se convierte en la palabra ungida. Llega a su corazón para hacer de usted la palabra manifiesta. Y usted lo puede recibir y lo puede hablar en ese espíritu, que es revelación. Usted puede decir, yo soy la manifestación de la palabra de Dios. Yo soy el resultado de la palabra de Dios. Vea qué locura, un montón de gente está hablando de algo invisible, que habló algo antes que el tiempo fuera, y aquí estamos. Estamos como esos hijos de Dios cuando miraban el principio de la creación, según el libro de Job. Estamos aquí maravillados con la palabra. Ahora, llega a su corazón para usted, para hacer de usted la palabra manifiesta. Lo mismo que ese árbol, solo que ese árbol dio frutos naturales y en usted hay frutos espirituales. También hay frutos que debe dar en su vida. Y cada vez, y cuando digo cada vez, lo que quiero decir es todas las veces que te aproximes a la palabra ungida, esta siempre, siempre, siempre te va a lanzar a eternidad, viviendo pequeños raptos de gloria en tu entendimiento. No, hermano, el rapto de la iglesia va a ser cuando la iglesia esté lista. Sí, sí, pero antes de que haya un rapto literal, antes de que usted vea este cuerpo transformado en un cuerpo glorificado y ser levantado en los aires para encontrarse con Cristo Jesús, hay una obra interior que tiene que ser hecha. Y esa obra interior es un avance de la palabra de Dios. Esa obra interior usted estará viviendo raptos de gloria en su entendimiento espiritual. Les voy a leer algunas citas bíblicas. Consideren lo que estoy diciendo, a ver si esto cuadra o no cuadra. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que usted necesita, toda la sanidad, toda la revelación, toda la provisión, toda la bendición, todo lo que usted necesita fue provisto por la sangre de Cristo en el Calvario y ha sido depositado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y usted puede decir, mano, pues yo estoy aquí, no allá. Vea lo que hace la fe. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. No nos va a hacer, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted dice, no comprendo, yo estoy sentado en una silla de plástico. Recuerde esto. Usted trata de entenderlo con su entendimiento natural. Esto es locura, dijo Pablo. Pero si usted entra por el canal correcto, si usted permite que la palabra de Dios le sea vivificada, si usted puede comprender
que la palabra de Dios está haciendo algo aquí. Pero ¿cómo puedo estar aquí y estar allá? Fue lo que dijo Cristo a Nicodemo. Ninguno subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y se le hizo un cortocircuito a la mente natural de Nicodemo. Él decía, ¿cómo que estás en el cielo si yo te estoy viendo aquí? ¿Qué es el cielo? Una dimensión de vida. Pudiéramos estar aquí caminando, aquí en este mundo tangible, natural, y estar caminando en medio de la dimensión de vida. Sí, completamente. He aquí el reino de los cielos está en medio de vosotros. Ahora, si usted es incrédulo, sepa que esto está encriptado para su entendimiento. Usted dice, eso es una locura. Tiene razón, tiene razón. Eso es como en el plano natural dice que un sabio dijo, si tú piensas que no puedes, tienes razón. Estás en lo cierto. ¿Ves? Te dije que yo no podía. Le dice un amigo al otro. Pero si usted piensa que sí puede, tiene razón. Depende de lo que usted piense. Con la mente natural pensamos, no, imposible. Pero con la mente de Cristo, la palabra de Dios vivificada, recuerde que no es la palabra en letra, es la palabra cuando ya está en estado vivificado, le da a usted un entendimiento, una comprensión que no tenía antes, donde todas las cosas son posibles. ¿Hay alguien aquí que haya experimentado el desafío de comprobar que todo es posible? ¿Hay alguien aquí que lo haya experimentado? Que haya dicho en mi vida, yo dije esto es imposible, de esto no hay solución, y Dios intervino. Yo lo he visto. Este hombre natural ha sido avergonzado porque dijo, no, eso no tiene arreglo. Cuando he visto la mano de Dios digo, wow, Señor, me has dado una gran lección. Entonces la palabra de Dios lo está lanzando a eternidad, a esos lugares celestiales. Por eso les digo que se trata de un rapto de entendimiento. No de una comprensión intelectual. Ahí fracasamos. Nuestro entendimiento natural, espiritual es alimentado por los pensamientos que están depositados en la mente de Cristo, que está en nosotros. ¿No le ha pasado a usted? Vea, estamos bajo una unción en este momento. Y bajo esta unción, si usted arrebata, si usted puede comprender el momento espiritual que está viviendo, usted puede decir, tú sabes que yo tengo necesidad de esto, y el Señor se lo da, se lo regala, es suyo, lo toma. Como aquellos gentiles que recibieron el Espíritu Santo oyendo la palabra de Dios. Nadie les impuso las manos, nadie los adoctrinó, ellos estaban oyendo y el Espíritu cayó sobre ellos, porque todas las cosas son posibles para el que cree. Estamos en una atmósfera, estamos bajo una unción en este momento, y bajo esta unción todas las cosas son posibles. Pero si yo cambio el espíritu con el que estoy hablando y empiezo a traer una palabra de incertidumbre, si la trompeta no emite el sonido cierto en este momento, la trompeta del evangelio, sino que se vuelve, claudica de un lado a otro, se vuelve fluctuante, ambigua, usted entra en duda y nada será posible. ¿Comprende? Pero estamos delante de la palabra eterna de Dios que dijo, sea y fue. Sea la luz y fue la luz. Sea el sol y fue el sol. Donde todas las cosas son posibles. Estamos con el potencial. Dios envió un profeta en el tiempo del fin para decirnos que un hijo de Dios en esta unción puede llamar a existencia mundos, como lo hizo Dios, porque los hijos se parecen a su padre. Y yo siempre he dicho esto, antes de que usted trate de decir, sea un nuevo planeta, sea una nueva constelación, siempre damos, antes de correr siempre hay que dar, antes de correr hay que gatear, ¿verdad que sí? Entonces, yo siempre he dicho, ¿por qué no llama a existencia una vida diferente? ¿Por qué usted no dice, este matrimonio que se está deshaciendo, Señor, en tu nombre, yo llamo a existencia una vida armoniosa, una vida de perdón, una vida de comprensión, una vida de amor? Este hijo rebelde que se me está yendo para el mundo, Señor, yo lo reclamo en tu nombre, yo llamo a existencia
un hijo de Dios con el que tú estás trabajando. Yo no tengo que hacer nada. Está en tus manos. Es tu hijo. Tú moriste por él en el Calvario. Llámelo. Llame ese mundo. Llame esa vida a existencia. Reclame esa vida a existencia. Ese potencial está aquí en esta mañana. El ángel del Señor está aquí en esta mañana. La palabra viva está aquí en esta mañana. ¿Lista para desencriptar el pensamiento de Dios? A aquel que lo pueda recibir. No es para todos. No es para todos. Entonces no es para mí. Haga a un lado sus pesimismos naturales. Haga a un lado, dude de sus dudas, dijo el profeta. Duda de sus dudas. Sea un escéptico respecto a su escepticismo. Eche su pan en las aguas. Y como dijo Pedro, no hay peces en el mar, Señor, pero en tu palabra echaré la red. Venza toda incredulidad. Yo sé que aquí hay una nube negra de espíritus que vienen a atormentarle, a decirle que no crea, que no es posible. Son espíritus de mentira. Lo quieren engañar. Aquí está la eterna palabra de Dios, todopoderosa, capaz de vencer cualquier espíritu. ¿A quién se va a rendir usted? ¿A quién le va a rendir usted su corazón? Vaya conmigo a Efesios 1:18. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 18. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Alumbrando qué cosa? Los ojos de vuestro entendimiento. Tener la mente de Cristo es tener el ángulo correcto sobre el cual la luz de la palabra está apuntando. Ustedes saben, una lámpara te puede cegar. Si te alumbro en la cara, te ciega, te quedas viendo parchones. O te puede alumbrar para que veas a dónde vas a poner el pie, en dónde estás caminando. Para los hijos de Dios la palabra ha venido para alumbrarnos el entendimiento, para darnos entendimiento. Por eso digo que es un rapto de entendimiento. Dios te revela un versículo. Te está dando con cucharita, te está dando de pico a pico la porción que te toca. Te está alimentando. Hoy, ¿cuál es la porción que me está nutriendo? Hoy lo que nos está nutriendo es entender que esta letra impresa mata, que esto puede ser mortal, pero que si ella despierta, si entramos en contacto con la palabra ungida y ella despierta, en nosotros va a ser puesto un dispositivo, un recipiente llamado la mente de Cristo, y ese pensamiento va a ser un pensamiento ungido, diferente a los demás pensamientos naturales que tenemos, y ese pensamiento tiene la capacidad para despertarnos a una cosa. Yo estoy sentado en un lugar celestial. Yo soy dueño de promesas. La palabra de Dios fue hecha para mí. Cristo murió en el Calvario para mí. Él lo hizo porque sabía que yo iba a creer. Usted entra en esa unción y usted se da cuenta de que está en un lugar celestial en Cristo Jesús. No este lugar físico. Usted en su corazón sabe que el reino de Dios está en medio de usted, que usted está en una atmósfera espiritual. Segunda de Corintios 3:18 complementa a este alumbramiento de los ojos de nuestro entendimiento. Dice Segunda de Corintios capítulo 3 en el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué es lo que ve usted en un espejo? ¿Qué es lo que ve? Uno mismo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria,
de versículo en versículo, de palabra edificada a palabra edificada. Un peldaño y luego otro. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y usted empieza a desenmascarar. Y usted empieza a desbaratar. Usted ve que hay algo en el espejo. Usted se da cuenta de que hay una imagen detrás de esta cruda materia en la que estamos atrapados. Y usted le empieza a ser revelado algo. Con los ojos de su entendimiento está siendo alumbrado algo y usted empieza a desenmascarar. Y usted ve lo que está viendo en el espejo. Es a Jesucristo en usted. Es Jesucristo en usted. Es la vida de Dios en usted. Usted desenmascara eso, de que el atributo de Dios estaba en usted. Cuando mi hija Andrea se ríe, revela el misterio de los pómulos del papá. Cuando la hermana Laura sonríe, ahí están las cejas de la abuela, la sonrisa de la mamá. Es ahí, revela el misterio, está encriptado. Nadie, por mucho que quisiera fingir ser la hija de Gretel, podría hacerlo. Pero ahí está Laura, mostrando el misterio. Naturalmente lo trae. De gloria en gloria, de versículo en versículo. Cada verso que lees a usted vivificado es una gloria para usted. Es una puerta, es una catapulta que le abre las puertas de los cielos y lo dispara a la eternidad. Y usted empieza a caminar en esta vida tan gozoso, como aquel negrito esclavo, que todos caminaban encorvados, pero él caminaba erguido, que todos estaban con la cara, con el ceño fruncido, pero él sonreía. Él había hallado la forma de ser feliz. Y decían, pero es que este hombre no sabe que es un esclavo, ¿acaso? ¿Qué es lo que le pasa? Es que él no ha olvidado su dignidad. Él recuerda que él es el hijo del rey y camina como un hijo del rey. Él sabe quién es. Él sabe quién es. No importa lo que los demás quieran decirle. Él sabe cuál es su origen. Él sabe quién es. Si usted sabe quién es usted, por qué Cristo murió en el Calvario, por qué derramó su sangre, por qué envió el Espíritu a vivificar esta palabra para que hoy usted la tenga, usted va a caminar erguido. Usted va a erguir su cabeza, usted va a sonreír, usted va a estar gozoso. Van a venir problemas, sí, y usted se sacude los problemas y dice, sigamos adelante. Van a haber luchas, pero usted va a decir, pero tengo fe para vencer esto, pero tengo fe para seguir adelante. Usted, de gloria en gloria, de versículo en versículo, que ha sido vivificado una y otra vez. A veces usted puede encontrar un bache y tropezarse. Se tropezó con un versículo que no lo recibió en su sazón y sencillamente usted está tropezando en un pensamiento. Pero no entiendo esto, Señor. Y usted está ahí con su mente natural. Y el mensajero dijo, dude de sus dudas. No caiga en ese juego, no caiga en la trampa. El que siembra duda es el enemigo, no es Dios. Dios no vino aquí para sembrar duda. Dios vino aquí para darles fe, para darles vida y dárselas en abundancia. Los clavadistas, ¿saben lo que es un clavadista? En las Olimpiadas hay campeonatos de clavados, ¿verdad? Ustedes piensan que los clavadistas nacieron con la virtud de poder hacer un cuádruple salto mortal desde un tercer piso. No. Ellos empezaron tal vez en el borde de la piscina. Y tal vez lo primero que hicieron fue, como decimos en Costa Rica, un panzazo contra el agua. Pero luego aprendieron que hay cierta aerodinámica, aprendieron que hay cierta forma, hay cierto ángulo ideal, y aprendieron y empezaron a desarrollar y a practicar, y se dieron cuenta que había técnicas y que había reglas en la disciplina de clavados, y empezaron a ver que para ganar una medalla tuvieron que aplicarse a fondo, esforzarse, y no empezaron siendo clavadistas profesionales desde el principio, sino que ellos pasaron por un entrenamiento. Los clavadistas empiezan siendo inexpertos, con pequeños saltos que van aumentando en altura y complejidad. Hermano, ¿para qué dice eso? Para que usted se anime en esta mañana a tomar un versículo. No trate de agarrar toda la palabra de Dios, tal vez se atraganta. Agarre un verso de la palabra de Dios, pero agárrelo con fe. Tome una palabra del Señor y créala con todo su corazón.
A ver si eso no mueve montañas. A ver si eso no lo lanza a la eternidad. A ver si eso no echa fuera todo demonio. Yo lo desafío a que tome un verso de la palabra. Tómelo. En estado vivificado, no en letra, en estado vivificado. A ver si no produce en usted un estado de palabra manifiesta. La palabra viviente, la palabra caminando. He venido diciendo esto muchos días. Dios no tiene más ojos que los suyos. Dios no tiene más boca que la suya. Dios no tiene manos sino las suyas. La palabra manifiesta caminando nuevamente por la tierra. La palabra estrechando la mano de sus hermanos. La palabra hablando y diciendo, Dios te bendiga, hermana Marlin. La palabra hablando, la palabra viviente, nuevamente caminando por la tierra. Eso es lo que es usted llamado a hacer. Si usted puede recibir la palabra ungida en estado vivificado y la pone en la mente de Cristo, donde no va, recuerde, en su mente, ¿qué les dije? Es como un litro de agua dentro de un colador. No queda ni evidencia, casi ni se mojó. Se necesita otra clase de recipiente. La mente natural va a fallar, pero en la mente de Cristo, palabras ungidas, vivificadas, atrae nuevamente el pensamiento de Dios, que cuando se expresa, vuelve a decirle a la luz que sea, llama a las cosas a existencia. Hay algo respecto a esto. Vuelvan a 1 Corintios 2. Me quedan 2 puntos por hablar y terminamos el mensaje de esta mañana. No espero hacerlo muy extenso, pero ¿están comprendiendo qué es lo que está tratando de hacer su pastor con usted en esta mañana? Tome una palabra, pero tómela bien. Tómela con fe perfecta. Tómela con carácter. Tome un versículo y haga un pequeño clavadito. Con pasos inexpertos. Y luego tome otro. Y luego tome otro. Y luego tome otro. Mientras buscan 1 Corintios 2:6, también pueden marcar Hebreos 5, que lo vamos a leer inmediatamente después. Pero quiero contarles, cuando yo era un preadolescente, tal vez como Benjamín, mi papá había comprado una finca allá por Bananito Sur. Y para llegar a esa finca había que cruzar un río. Y el camino, lográbamos cruzar en jeep el río, pero teníamos que dejarlo en la orilla y empezar a trepar a caballo. Y la gran preocupación es que nada más había un caballo y éramos una familia con bolsas, maletas, un montón de cosas, porque nos íbamos a quedar una semana ahí, por ejemplo, con bolsas de comida y eso. Entonces, ¿cómo hacer? Y mi papá me decía, vea, Eric, lo voy a montar al caballo y le voy a amarrar 2 bolsas de lo que traemos y usted llega a la casa. Y yo, papi, pero yo no conozco. Yo nunca he ido ahí. Esto es montaña, aquí me voy a perder. Dice, no, tranquilo, tranquilo, el caballo lo lleva. Les juro que la primera vez yo entré en pánico. Yo decía, este caballo me va a perder. Sinceramente. Pero cuando veo, llego a una casa, entonces había un candadillo ahí, entonces agarró la llave, abrió el candado. Llegué y bajé las bolsas y el caballo se fue. Cuando al rato veo que el caballo llega con mi hermana y bajo a mi hermana y el caballo se va. Y al rato viene el caballo con mi otro hermano. O sea, el caballo había pasado tantas veces ese camino que no tenía problema en caminarlo. Y le quiero decir algo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios quiere que usted camine en esta palabra de esa forma. Que usted pase tantas veces por cada promesa de Dios. Tantas veces por cada promesa de Dios que no haya sombra de duda. Que usted esté seguro del camino. Que usted lo haya recorrido. Ayer le dije algo al hermano. Me estoy adelantando mi mensaje, pero bueno. Ayer le dije algo a mi hermano Esteban. En coaching usan una premisa en lo que llaman programación neurolingüística, pero es algo digno de ser meditado. Ellos usan la frase, el mapa no es el camino. El mapa no es el camino, hermano Tuti. El mapa no es el camino. Lo que quiere decir es que una cosa es poner Waze, una cosa es abrir el mapa y otra cosa es recorrer el camino. Porque de repente uno va manejando y uno dice, uy, calle de lastre. Uy, pero en Waze no me decía que aquí había guindos tan grandes. Una cosa es tener el mapa y otra cosa es
recorrer el camino y saber, vea, la primera vez que uno recorre un camino hacia algún lugar, uno va despacito y uno dice, me perdí, no me perdí, voy bien o voy. Cuando ya se lo va haciendo por la octava, vea, las primeras veces que venía a Grecia, yo tenía miedo de pasarme para San Ramón. Yo decía, ¿dónde está la entrada? Todo el tiempo me pasaba eso. Después de un año de venir a predicar, hasta dormido entraba, en automático entraba. Yo, ¿a qué horas entré a la entrada de Grecia? No me di cuenta. Entonces, el mapa no es el camino, significa. Hay mucha gente que sabe que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y lo que tiene es el mapa, y lo está viendo, pero no lo está caminando. Y un camino es para ser caminado, ¿verdad, caminantes? ¿Verdad ustedes que trepan montañas? Un camino es para ser caminado. Un camino no es para, sí, yo me sé el camino, que te sabes nada. Porque lo estás viendo en un mapa, no sabes nada. Tienes que recorrerlo, tienes que caminarlo, y eso tiene un efecto, a Josué le fue dicho, toda planta, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, se las voy a dar. Usted tiene que caminar en la palabra para reclamar cada promesa. Dios no quiere que usted vea de lejos un versículo. Dios quiere que usted lo viva, lo experimente, lo saboree, lo lance a la eternidad. Que usted diga, ay, me acuerdo cuando este versículo me fue abierto y me vi y abrí mis ojos y estaba en un lugar celestial en Cristo Jesús. ¿Cómo? En su entendimiento. ¿Alguna vez usted ha parado ¿cuántos han parado una lluvia? ¿Cuántos han orado porque hay una tormenta o algo y usted dice, Señor, detén eso? ¿Verdad que lo han hecho? ¿Y verdad que Dios lo ha hecho? Tenemos que decir que amén. Lo sabemos. Y la gente dice, no, ¿qué va a hacer? Uno sabe que es cierto. ¿Se acuerdan el testimonio que yo una vez les di? Para los que no lo han oído, creo que mi hermana Priscila nunca oído ese testimonio. Era yo diácono en la iglesia de nuestro amado hermano Mónico. Iba corriendo porque iba tarde. Entonces el diácono iba majando el acelerador. Y cuando voy llegando allá por la iglesia católica, antes de llegar a la iglesia de nuestros preciosos hermanos allá en Purral, veo que hay un perrito que se me atraviesa. Entonces yo hago a la derecha y el perrito hacia la derecha. Yo hago a la izquierda y el perrito hacia la izquierda. Mientras yo trataba de evitarlo, el perrito también. Entonces, la cuestión es que cuando me di cuenta, le pasé por encima. Paré el carro, agaché la cabeza y dije yo, Señor, no puede ser que yo haya matado a un perrito por mi imprudencia, por ir tan rápido. Yo me sentía tan mal. Eso no está bien, Señor. Y paré y vi en el espejo retrovisor al animalito acostado en la calle. Y yo, ay, sí. Yo oí un golpecito, ¿verdad? Yo oí un golpe, pero dije yo, ay, sí, ahí está. Entonces me salí del carro. Mi esposa estaba con las niñas en el carro y me salí del carro y llegué donde estaba el perrito acostado y el perrito hacía como 10 segundos después estaba como agonizando, respiraba con mucha dificultad y me acerqué. Ustedes saben, cuando alguien se acerca, el perrito es nervioso, ¿verdad? No reaccionaba, estaba como, este ya se va a morir, pero no se moría. Y yo volví a ver el reloj y decía, ya me tengo que ir, pero no lo voy a dejar aquí. Y por un momento había a la par de la calle un tuco de madera. Y por un momento lo agarré pensando, lo voy a sacar de su sufrimiento, sinceramente, es lo que pensé. Y me quedé viéndolo y dije yo, no, Señor, no puedo hacerle esto. ¿Saben qué hice? Tiré la madera, me arrodillé a mitad de la calle. Yo creo que eso es palabra manifiesta. Alguien tuvo que haber visto eso. Me arrodillé y dije, Señor, perdóname por mi imprudencia. Señor, perdóname porque yo te fallé. Tú sabes que yo voy al cumplimiento del deber, Señor. Yo voy, pero yo no quise hacer esto, perdóname. Te pido, si es tu voluntad, llévate a ese animalito. Y si no, sánalo, Señor. En el nombre de Jesús. Me levanté, me senté en el carro, cerré la puerta, arranqué el carro y cuando vi el espejo retrovisor, el perrito se puso de pie y salió corriendo. Y yo llegué a la iglesia con esa expresión. Con una cara de asombro. Pero yo sé que ese perrito estaba agonizando.
Y yo sé que ese perrito se levantó y salió corriendo como si nunca le hubiera pasado nada. Y así hemos visto, Señor, detén esa tempestad, detén esa lluvia, Señor. Y hemos visto la mano de Dios. Y esto va a ser oculto, está velado para los ojos del incrédulo, está encriptado para este mundo, pero está vivo para nosotros. Entonces, Dios quiere que recorramos el camino, hermano Esteban. Dios no quiere que sepamos el mapa. Eso no sirve. Hay que tener una experiencia. Hay que caminar el camino. Hay que comprobarlo. Hay que comprobar cada verso de la palabra. Primera de Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Esto es para quiénes? Para los que han caminado el camino. Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hebreos 5 complementa esto de la madurez. Vea lo que dice Hebreos 5, verso 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, dice Pablo, y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar, hermano Eric? San Pablo dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, usted está aquí en la iglesia y usted está oyendo al hermano Eric hablando, pero en su corazón tiene que haber fe. ¿Para qué? Para que la palabra, o sea, la palabra ungida está buscando depositar palabra viva, vivificada en la mente de Cristo. Esto es para creyentes. Usted no puede venir incrédulo y decir, a ver, que Dios me haga creer. Dios no está jugando con usted, ni Dios lo respeta. Dios dice, escucha lo que tengo que decirte. Hay una voz en la palabra que quiere hablarle. Hay una voz, hay un siervo apacible que quiere susurrar a su oído. La palabra de Dios quiere hablarle. Dios está revelándose a usted. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo, voy a decirlo de esta forma, solamente me enseñan el mapa impreso, pero ninguno lo ha caminado. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ustedes está diciendo, no han caminado el camino. ¿Saben dónde está? Pero no lo han caminado todavía. Dice el verso 13, y todo aquel que participa de leche es un experto en la palabra de justicia. ¿Ve? No está diciendo que no son hijos, está diciendo inexpertos en la palabra de justicia. La palabra de justicia es la palabra viva, la palabra que hemos experimentado, la palabra que hemos comprobado. Porque es niño, dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, las promesas firmes, la palabra irreprochable, la palabra todopoderosa, la palabra que hace milagros, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. ¿Cuál sentido? Vista, gusto, tacto, los 5 sentidos están sujetos al super sentido de la fe. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una de las cosas más importantes que recibes cuando eres maduro es el entendimiento que recibes del valor que tiene el proceso de Dios. Por ejemplo, son muchos los que estudian para pasar un examen y 2 días después del examen lo que había estudiado ya se me olvidó. Fue para pasar el examen nada más. Son muchos los que hacen eso, para pasar el examen en vez de para aprender. Deberían valorar el proceso de su aprendizaje. Hay un valor en el aprendizaje. Que ese tiempo invertido no sea para haber ganado un examen, sea para haberte hecho una persona que aprendió de verdad. Esto es como el buen vino. ¿Cuál vino es más caro? ¿El vino de 20 años o el vino que se acaba de hacer? ¿Cuál?
El de 20 años. ¿Cuál vino es más caro? ¿El que tiene 50 años o el que tiene 2 años? El de 50 años. ¿Por qué? Porque en el proceso de añejamiento hay una mayor calidad, el producto es de mayor calidad, es mejor. El vino es mejor entre más tiempo pasa. Hay un proceso que le da valor y ese valor se puede medir en colones. Es más caro el vino cuanto más añejo es. El proceso es mejor. Te va a comprar un vino de 100 años, es una fortuna. Carísimo. Y la gente que lo compra lo usa para una ocasión muy, muy, muy especial. Bueno, le voy a decir algo. El proceso de añejamiento, el proceso de entrenamiento, el proceso de aprendizaje más caro, el mejor proceso que hay en toda la historia de todos los procesos, es lo que Cristo está haciendo con su novia por medio de su palabra ungida. Va a sacar un producto tan fino, tan caro, tan exclusivo, que los ángeles del cielo van a decir: gocémonos, alegrémonos. Esta es una ocasión especial, apenas para destapar este vino caro, porque han llegado las bodas del Cordero y ella se ha preparado. Ella pasó por todo el proceso. Ella, como Josué, sabía que cada pisada en el camino era para poseer una promesa. ¿Cuál es el mensaje en este punto? Lo que quiero aclararles es que la ruta secreta no es un atajo. Vivimos muchas veces buscando atajos. Siga con sus atajos. Va a tener que devolverse a donde dejó a Dios. Porque con Dios hay un proceso de salvación. Hay una palabra que tiene que hacerse rema, que tiene que hacerse vida. Palabra impresa, palabra que fue hablada, pero no es hablante. ¿Ven la diferencia entre palabra hablada y palabra hablante? La palabra fue hablada y por cuanto fue hablada, aquí está, impresa en hojas de papel. Pero luego, en la sazón del tiempo, esa palabra tiene un protagonismo. Esa palabra, la voz oculta en esa palabra habla y despierta la simiente de nosotros. Y esa simiente reacciona y es lanzada a una gloria, es lanzada a una eternidad, es lanzada a un lugar celestial. Ella entra en contacto, es como una reacción química. Como cuando Dios dice en Amós: si el león ruge, ¿quién no temblará? Si Dios habla, ¿quién no profetizará? Es una reacción química. Si aquí está la palabra ungida y aquí hay un hijo de Dios, ¿cómo es posible que ese hijo de Dios no contenga la mente de Cristo? Ese dueño de los pensamientos de Dios. Créame que la parte más importante de este mensaje no es esta, es lo que va a hacer en usted mientras va caminando para su casa, rumiando el mensaje. Palabra impresa, fue palabra hablada, palabra impresa, pero viene la sazón y se convierte en palabra hablante, con esa voz que solamente el corazón del creyente puede oír. Palabra ungida ahora. Palabra que viene y se pone en nosotros, en la mente de Cristo, palabra vivificada. ¿Para qué? Para hacer de nosotros la palabra manifiesta. Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Dios tiene que refrescarnos la memoria. Es muy fácil en este mundo hallar desánimos, hallar tentaciones y ser inclinados y jalados a otras cosas que no son la voluntad del Señor. Y entonces es muy necesario. Su pastor lucha todo el tiempo con eso. Y los pastores, por santo que usted vea a ese siervo de Dios, ese pastor es el blanco del enemigo. Dice: heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Aún el liderazgo en la iglesia, el ministerio, tiene constantemente esa lucha. Señor, aquí viene un distractor, aquí viene algo. Señor, ayúdame a recordar el lugar a donde la palabra ungida me lleva. Ayúdame a volver a entrar en esa unción. Ayúdame a tomar esa palabra y reenvíame a esa gloria. ¿Cómo dijo Cristo? Orando: Señor, ¿cómo fue que oró y dijo? Señor, glorifícame
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. ¿Qué está diciendo? Eso está diciendo, no es, eso va directamente ligado con lo que leímos en 2 Corintios 3. Viendo en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, de versículo en versículo, de promesa en promesa. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Ore conmigo. Amado Padre Celestial, tú nos has recordado en esta mañana que a pesar del mucho ruido que este mundo pueda hacer, solo hay un silbo apacible que le da paz a nuestro corazón. Si bebiéramos todo lo que el mundo nos da a beber, si comiéramos y experimentáramos con nuestros 5 sentidos todo lo que este mundo nos quiere dar a experimentar, no hallaríamos el descanso que solamente tú nos puedes dar. Pero dice tu palabra que las cosas secretas son tuyas y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para darnos descanso. Tú dijiste ahí mismo en Mateo 11, tú dijiste, aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Queremos aprender de ti, palabra viva. Queremos que tú mores, Señor, que la mente de Cristo sea, que los pensamientos divinos y eternos sean depositados en la mente de Cristo en nosotros, y que eso nos lance el lunes, el martes, el miércoles y cada día de la semana. Lánzanos a la eternidad, estando aquí, luchando por el arroz y los frijoles, pero estando allá, experimentando la gloria que tuvimos contigo antes que el mundo fuera. Padre, este mensaje no es para los oídos naturales, pero este mensaje es para la simiente durmiente, para la simiente dormida, porque creemos, Señor, que viene la hora cuando la palabra en su plenitud vivificará a la novia de Jesucristo. Este vino caro de la novia, este proceso largo y difícil, llegará a un fin en las bodas del Cordero. Padre, ayúdanos a recorrer el camino. Perdónanos si nos hemos limitado a ver el mapa. Perdónanos, Señor, si nos hemos conformado con ver el mapa. Ayúdanos a caminar el camino y a experimentar a tal punto, Señor, que lo recorramos tantas veces que no haya forma de perderse en este camino. Porque tú prometiste, y el hombre, por torpe que sea, no se extraviará. Nuestra confianza está puesta en ti. Yo te pido por estas vidas, por cada corazón. Tú sabes que amo a cada uno de estos hermanos y estas hermanas. Te pido en el nombre de Jesús que estas cosas, Señor, sean vivificadas en sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.